Yo, cuando tengo clase, me levanto a las 7, me ducho y me visto. Después desayuno sobre las 7:30, café con leche y cereales, y me lavo los dientes. A las 8 voy al instituto en bicicleta. Allí tengo clase de 8:30 a 1 y de 2 a 4. Al mediodía como en la cafetería del instituto con mis compañeros. Por la tarde, 2 días a la semana, juego al baloncesto, de 5 a 7. Después, voy a casa y hago los deberes en mi habitación. Luego ceno con mi familia sobre las 9 y me acuesto aproximadamente a las 11. ¿Y te levantas a las 6:30? ¿Por qué tan temprano? Pues porque vivo muy lejos del instituto y el autobús pasa a las 7:30 por mi casa. Ah, pues mi madre trabaja cerca del instituto y voy en coche con ella. Normalmente me levanto a las 7:30 y vamos al instituto a las 8. Ah, yo voy a las 7:30. En nuestro instituto comemos a la 1. ¿Y vosotros? Primero comen los pequeños y luego comemos nosotros, a las 2. ¿A las 2? ¡Qué tarde! ¿A qué hora salís? Las clases en el instituto terminan a las 5:15, pero yo vuelvo a casa a las 6:30. ¿Termináis a las 5:15? Pues mis clases terminan a las 3:30. Y yo vuelvo siempre a casa a las 4, como un bocadillo y después, sobre las 5, hago los deberes. ¡Qué suerte! Yo hago los deberes sobre las 8 y siempre tengo muchos deberes. Y normalmente me acuesto a las 11:30. Yo me acuesto mucho más temprano, a las 10:30, porque tengo que levantarme muy pronto. Yo, durante la semana, nunca voy a casa de mis amigos. Viven demasiado lejos. Yo a veces, porque mis amigos viven en mi barrio. Siempre me levanto pronto los sábados. Tengo entrenamiento de baloncesto. Ay, yo no. Los fines de semana me levanto muy tarde. Durante la semana hago los deberes después de cenar, pero el fin de semana los hago por la mañana, el domingo. Yo también, siempre el domingo por la mañana. Yo casi siempre voy al instituto en bicicleta. Yo casi nunca. Vivo muy lejos, pero a veces sí voy en bicicleta. Casi siempre cenamos toda la familia juntos. Nosotros también. Hola chicos, es el primer día de educación física y quiero saber qué deportes practicáis, cuándo y dónde. A ver, empezamos por Amaya Ramos. Yo juego al fútbol los martes, los jueves y los sábados en el polideportivo de mi barrio. Bien. ¿Y tú, Diego? A mí me gusta hacer jogging. Bueno, correr por el parque. Corro casi todos los días por la mañana. Dicen que tú eres el campeón de la clase, ¿no, Javier? Bueno, un poco. Tengo clases de tenis de 6 a 8, todos los lunes y jueves en el club de tenis. Y los sábados tengo partidos de competición. Bueno, Beatriz, ¿cuál es tu deporte? Pues yo practico atletismo en el instituto. Entrenamos los lunes y miércoles después de las clases. Y muchos fines de semana viajamos a otras ciudades para competir con otros institutos. A mí no me gusta mucho nadar en la piscina. Pues a mí sí. Me gusta mucho la piscina, pero solo cuando no hay mucha gente. A mis amigos y a mí nos encanta jugar al fútbol los fines de semana. Sí, a nosotros también. ¿Dónde jugáis? El yoga es muy aburrido. No me gusta, la verdad. A mí tampoco. No me gusta nada, pero a mi hermana le encanta. A mí me gustan mucho los deportes de equipo, especialmente el baloncesto. Pues a mí no. Me gustan los deportes individuales. A mi papá le encanta el golf. A mí no me gusta nada. Pues a mí sí me gusta. Muchos fines de semana voy a la montaña con el club. Me encanta la escalada. A mí no me gusta nada. ¡Qué horror! La escalada no me gusta nada. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a la pareja finalista en nuestro concurso Palabras. Hola. Buenas tardes. Bueno, creo que no es necesario presentaros porque ya lleváis 5 semanas con nosotros. Pero para los telespectadores que ven el programa por primera vez, Marina y Julio son amigos, tienen 18 años y viven en Ávila. Sí, a ver si tenemos suerte hoy. Pues aquí va la primera pregunta. Tenéis 1 minuto para decir nombres de deportes que se juegan en equipo. ¡Tiempo! Fútbol, Baloncesto. voleibol, Ciclismo. tenis,
Fútbol. Ay, lo siento, pero la respuesta fútbol está repetida. Son 5 respuestas a 10 euros, 50 euros. Vamos con la siguiente pareja. Hoy tenemos a 3 invitados, cada uno de un país diferente. Tenemos a Elena de España, a Carla de Argentina y a Luis Fernando de México. Vamos a hablar de la comida y la bebida típica de sus países. Elena, ¿qué se come y qué se bebe en España? La comida en España es muy variada. En España se come carne, pero también se come mucho pescado. España produce mucho pescado, pero importa también mucho por las cantidades de pescado que comemos. También se come mucha fruta y mucha verdura. Se comen muchas ensaladas, por ejemplo. Ah, y también se comen muchas tapas. ¿Y qué se bebe? Bueno, con la comida se bebe normalmente agua, pero los adultos también beben vino. Carla, ¿qué se come y qué se bebe en Argentina? En Argentina, carne, se come mucha carne. Tenemos la mejor carne del mundo y por la influencia italiana se come mucha pasta también. ¿Y qué se bebe? Lo que más se bebe es el mate, es la bebida nacional. Es como el café o el té, pero diferente. Luis Fernando, ¿qué se come y qué se bebe en México? Se comen muchas tortillas de maíz, se comen burritos o enchiladas de pollo, carne y verduras. Los frijoles se comen con todo. La comida mexicana es muy famosa y es excelente. ¿Y qué se bebe? Se beben muchos jugos de fruta. Carmen, hoy quiero hacer un gazpacho. ¿Tú sabes cómo se hace? Sí, claro. Pues dime qué ingredientes necesito y voy ahora mismo al supermercado a comprarlos. Mira, el ingrediente principal son los tomates. ¿Cuántos? ¿1 kilo? Sí, 1 kilo. Después compra un pimiento y una cebolla. También necesitas aceite y vinagre. Muy bien. En casa tengo aceite y vinagre. Y sal. Sí, también tengo sal. También le puedes poner un trozo de pan. Muy bien, creo que tengo pan. ¿Y algo más? No, nada más. Bueno, sí, un diente de ajo. Vale, tengo ajo en casa. Entonces solo tengo que comprar los tomates, 1 kilo, y la cebolla. ¡Qué plato más barato! ¿Tienes pimientos? ¡Ay, no! Es verdad. Tengo que comprar también pimientos. Hola, ¿qué desean para comer? Yo de primero quiero la sopa de pescado. Perdone, ¿qué lleva la ensalada? Lleva lechuga, tomates, maíz, frutos secos y naranja. Pues yo quiero una ensalada. ¿Y de segundo? ¿Cómo preparan la dorada? La hacemos al horno. Pues para mí la dorada. Y para mí de segundo, el bistec con pimientos asados. ¿Lo quiere muy hecho o poco hecho? Lo quiero muy hecho. ¿Y de postre? ¿La macedonia lleva melocotón? Sí, lleva melocotón, manzana, plátano, fresas. Soy alérgico al melocotón, entonces un flan de la casa. Y yo también. ¿Y para beber? Yo un agua con gas. Yo un agua sin gas. Camarero, ¿me pone un café, por favor? ¿Solo? No, con hielo. Ahora mismo. ¿Y para usted? A mí un té con limón. Ah, y me trae la cuenta también, por favor. Tengo varias ideas para este fin de semana. ¿Qué les parece si el sábado paseamos por el malecón? Es un lugar muy especial. Pero, ¿qué es el malecón? Es un paseo al lado del mar donde siempre hay mucha gente joven. A mí me gusta la idea. Tengo muchas ganas de pasear. Sí, a mí también me parece bien ir al malecón. ¿Y si vamos a bailar por la noche? Hay 2 conciertos el sábado. Uno de salsa y otro de hip hop. Yo prefiero el de salsa. Es más cubano, ¿no? Sí, a mí también me apetece más el concierto de salsa. De acuerdo. Pues llamo a unos amigos y vamos al concierto. Estupendo. Sí, me apetece mucho. ¿Y el domingo? ¿Por qué no vamos a la exposición de Mario David por la mañana? Es un artista cubano muy interesante. No sé, las exposiciones me parecen aburridas. Yo prefiero pasear por el centro de La Habana. Bueno, por la mañana podemos ir a la exposición y por la tarde vamos de paseo. Y por la noche podemos salir a cenar. Me gusta la idea, pero podemos cenar en casa y después salimos. Ok, ya está.
tenemos el fin de semana organizado. Dígame. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Quieres ir al cine esta tarde? Es que quiero ver una película de terror y mis amigas no quieren verla. Sí, de acuerdo. Estoy en tu casa en 15 minutos. Muy bien, pues nos vemos ahora. Te espero en la puerta de mi casa. ¿Qué estrés tengo con tantos exámenes? Estoy harto de tanto estudiar. Yo creo que también es importante divertirse, ¿no? Pues sí, tienes razón, pero creo que todo es cuestión de organizarse. Pero es que es imposible con todo el trabajo que tenemos. Estoy estresado, muy estresado y no puedo más. Y me aburro de tanto estudiar. A ver, Carlos, estoy de acuerdo contigo en que tenemos mucho trabajo, pero me parece que tienes que aprender a relajarte. Mira, yo, cuando tengo estrés, cuando estudio siempre hago descansos y, por ejemplo, escucho música. Es necesario olvidar los problemas, todos los proyectos y exámenes, y no estresarse. Otras veces, lo mejor para relajarse es un buen libro. Cuando lees, entras en un mundo nuevo y olvidas tus preocupaciones. Estoy de acuerdo contigo. Todo eso ayuda, pero es que estoy siempre cansado. Pero, ¿no estás toda la noche con el ordenador? Me parece que no duermes bien. Es verdad, duermo pocas horas y juego mucho con el ordenador. Es que me relaja. De verdad, Carlos, si te organizas bien, tienes tiempo para divertirte también. Yo salgo mucho los fines de semana y también tengo tiempo para ver películas, jugar en el ordenador y dormir bien. Además, pienso que tienes que empezar a ser menos serio, a reírte mucho más, hasta de ti mismo. La risa es lo mejor contra el estrés. Sara, tienes razón. Tengo que aprender. Pero es que, Sara, eres tan inteligente. Pues yo creo que no. Inteligente no, organizada. Vamos con la previsión del tiempo del día de hoy en algunas capitales del mundo. Mal tiempo hoy en Londres. Está nublado y hace frío. En Moscú nieva y hace mucho frío. Hace muy mal tiempo en la capital y en todo el país. Hoy en Bangkok llueve y hay tormentas previstas todo el día. En Lima hoy tienen un día muy bonito. Hace sol y no hace nada de viento. Y ahora, la previsión del tiempo en Argentina hoy. Aunque por la tarde va a hacer sol, en el norte del país llueve y hay tormentas en este momento. En el centro hace buen tiempo, pero está nublado en las regiones del oeste. Además, hay niebla en estas regiones. En la Patagonia, en el sur del país, hay tormentas en Río Negro y también en Chubut. En Santa Cruz está nublado y hace sol en Tierra del Fuego. Entonces, ¿dónde vamos, Antonio? Mar del Plata es más turística que Pinamar y me encantan sus playas. No, Janina, a mí me gusta más Pinamar. Es una ciudad menos ruidosa y más exclusiva que Mar del Plata. Pero Pinamar es más cara y hay menos hoteles que en Mar del Plata. Ya, pero en Pinamar puedes estar más tranquilo y puedes descansar con una naturaleza sin contaminación en playas limpias. Además, es mejor porque está más cerca de Buenos Aires que Mar del Plata. Sí, pero Mar del Plata tiene más medios de transporte. Vos podés llegar en avión, a Pinamar no podés volar. Eso es cierto. El transporte para ir a Pinamar es peor. Pero vamos a ir en coche, ¿no? Sí, ya sé. Claro que vamos a ir en auto. Si llueve, ¿hay tantas cosas interesantes en Pinamar? Sí, tantos lugares interesantes como en Mar del Plata, si llueve. La comida es muy buena en Pinamar. Tan buena como en Mar del Plata. Tienen la misma gastronomía. Vamos, Antonio. Mar del Plata es más barata que Pinamar. Las dos tienen el mismo clima, perfecto para disfrutar el verano. Vamos a Mar del Plata ya. Tenemos que decidir a dónde vamos de vacaciones. Yo quiero ir a la playa. Podemos ir a Acapulco. Dicen que está muy bien. Acapulco, no sé. Yo no conozco Guadalajara, por ejemplo. Seguro que es una ciudad interesante. Y no quiero ir a un lugar con playa. Yo prefiero ir a una ciudad. Pero yo quiero ir a una playa de México. No conozco las playas mexicanas. Además, Guadalajara la conozco. Podemos ir al Caribe. No conozco el Caribe. Es que yo quiero ir a un lugar con historia. No quiero estar con miles de turistas tomando el sol. Solo conocemos los sitios que están cerca del DF. Puebla, Cuernavaca.
Ya, por eso. Solo conocemos ciudades sin playa. Qué difícil. ¿Hay tantos lugares en México? Ya lo tengo. ¿Vamos a Playa del Carmen? ¿Playa del Carmen? Yo no quiero ir a Playa del Carmen. Es demasiado turístico. Pero está en la Riviera Maya, y las ruinas mayas están muy cerca y podemos visitarlas. Ay, no sé. Siempre hago lo que tú dices, y esta vez no puedes decir que no. Allí tenemos todo lo que tú quieres y lo que yo quiero. Podemos pasar unos días en la playa y otros días podemos ir de excursión. Podemos alquilar un coche. Yo conduzco. Bueno, no es mala idea. No sé. Lo quiero pensar un poco. Mañana te doy una respuesta. Perdone, ¿sabe dónde está el Templo Mayor? Sí, todo derecho, al final de esta calle. Perdone, ¿el Templo Mayor? La segunda a la izquierda. Está entre el antiguo colegio de San Ildefonso y la catedral. Disculpe, ¿el Templo Mayor está cerca? Sí, está aquí al lado, detrás de la catedral. Disculpe, ¿hay un templo azteca por aquí? Sí, el Templo Mayor, la segunda calle a la derecha. Muchas gracias. Hola, Laura. ¿Qué tal el viaje por México? Muy bien. Ha sido un viaje fantástico. México es maravilloso y he conocido al chico ideal. ¡Qué bien! ¿Y cómo se llama? Carlos Daniel. Es un chico muy guapo y muy interesante. Ha viajado por todo el mundo. Ha estado en España muchas veces. ¡Qué suerte! ¿Y estudia? ¿Trabaja? Ha tenido muchos trabajos. Ha hecho varias películas. ¿Como actor? No, como director. No. Y ha escrito 4 libros. Y ha ganado 2 veces un premio de literatura. Pero, ¿cuántos años tiene? 20. ¿Seguro que ha hecho todo eso? Bueno, eso es lo que me ha dicho. Es un honor tener con nosotros al experto en educación Eduardo Vallejo, que nos habla hoy de los cambios que están ocurriendo en la educación a nivel mundial. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál cree que es el cambio más importante en la educación actual? Creo que la educación está cambiando, principalmente por las tecnologías. Las TIC están revolucionando la forma de enseñar. ¿Eso quiere decir que el rol del profesor está perdiendo importancia? No, en absoluto. Al contrario. El profesor sigue teniendo un papel muy importante, crucial, pero como guía, como facilitador del aprendizaje y no como transmisor de conocimientos. El profesor debe promover el pensamiento crítico, es decir, los estudiantes deben cuestionar, analizar y criticar antes de tomar una decisión. Está diciendo algo muy interesante que me lleva a la próxima pregunta. ¿Cuáles son los retos principales para este cambio que está sucediendo en la educación actual? El alumno debe prepararse con diversas herramientas. Estas herramientas son capacidades, actitudes o habilidades que ayudan a aprender a vivir en este mundo globalizado. Muchos gobiernos están invirtiendo en los sistemas educativos, pero su contribución debe ser mayor. La educación, en mi opinión, está cambiando positivamente en muchos países, pero a la vez está viviendo una crisis en muchos otros aspectos. Acabo de salir de un curso que en menos de un mes me ha cambiado la vida. Me siento muy bien, puedo expresar mis emociones, mis sentimientos. Estoy aprendiendo técnicas teatrales, y esta clase realmente me ha enseñado muchísimas cosas sobre mí, una verdadera educación emocional y física. Empiezo a sentir un equilibrio en mi vida. Estoy muy contenta. Hola, ¿le puedo ayudar? Hola, quiero un traje para ir a una boda. Ah, muy bien. ¿Cómo lo quiere? ¿Gris, azul marino? No sé. ¿Azul marino? Mire, ¿le gusta este? ¿Es muy caro? Espere que miro el precio en la etiqueta. Cuesta 150 €. ¿Quiere probárselo? ¿Y si le compramos este casco? ¿No es muy caro? Pero somos 5 para el regalo, ¿no? ¿Y si se lo compramos juntos? Vale, tienes razón. Vamos a comprárselo. ¿Les gusta este vestido? Sí, mucho. Es muy bonito. Sí, me encanta. ¿Cuánto cuesta? Antes 60, ahora 30 €. ¡Qué barato! ¿Por qué no te lo pruebas? Seguro que te queda muy bien. De acuerdo. Voy a probármelo. Me gusta. Sí, pero te queda un poco grande. Pero es que me gustan grandes. ¿Me puedes traer una talla más grande? Por favor. Vale, pero
A mí me parece demasiado grande. Tenemos la primera llamada de la mañana. Hola, buenos días. ¿Hola? Hola, ¿nos dices tu nombre? Fátima Rodríguez. Muy bien, Fátima. Dinos, ¿qué fue lo más importante que te pasó el año pasado en tu vida profesional? Pues lo más importante fue que aprendí a conducir un autobús. ¿Y cómo aprendiste? Me enseñó mi padre. Es que mi padre es conductor de autobuses. Pero después fui a una autoescuela para sacarme el carnet de conducir. ¿Y ahora estás trabajando como conductora de autobuses? Sí, en la empresa de mi padre. Y estoy encantada. Muchas gracias por tu llamada, Fátima. Y enhorabuena. Gracias, adiós. Vamos con la segunda llamada. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, soy Alberto. Hola, Alberto. Cuéntanos, ¿qué fue lo más importante que te ocurrió el año pasado profesionalmente? El año pasado gané el concurso internacional de piano de Santander. Fue el día más feliz de mi vida. ¿Y qué hiciste después? Empecé a trabajar en una de las mejores orquestas de Alemania. Y ahora estoy viviendo en Berlín. Muchas felicidades, Alberto. Muchas gracias. Pasamos ahora a la tercera llamada de la mañana. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Lucía. Hola, Lucía. Cuéntanos, ¿qué fue lo más importante que te ocurrió el año pasado en tu vida profesional? Pues es que a mí me encanta cocinar y he trabajado en muchos restaurantes. ¿Y qué te pasó el año pasado? Que por fin conseguí ver mi sueño hecho realidad. ¿Abriste tu propio restaurante? Sí, se llama Mamá Lucía. ¿Y qué tal te va? Muy bien, pero trabajo muchas horas, ¿eh? Sí, claro. Es que el horario de los cocineros es muy largo. Pero enhorabuena, Lucía. Ya lo saben, si quieren comer bien, no dejen de ir a comer a Mamá Lucía. Mucha suerte con tu negocio. Gracias. Javier, necesito dinero y me gustaría trabajar este verano. ¿Me das ideas? ¿Qué trabajos has hecho tú? Trabajé en un restaurante como ayudante de cocina. ¿Cuándo? El verano pasado. Trabajé 2 meses, de principios de julio a principios de septiembre. ¿Y ganaste mucho dinero? Mucho no, pero me compré una bicicleta y me fui de vacaciones después. Es que yo me quiero comprar una moto. Tengo algo de dinero ahorrado, pero me falta un poco más. ¿Por qué no buscas trabajo en alguna tienda como dependienta? En verano, muchas tiendas necesitan contratar a gente. Pero, ¿tú no has trabajado nunca? Bueno, a veces hago trabajos pequeños, trabajos temporales. Doy algunas clases particulares a niños, y el verano pasado hice de canguro para mi vecina. ¡Ay, me duele el pie! Creo que me lo he torcido. ¿Pero qué te ha pasado? Pues, jugando al baloncesto. Estoy muy mareada. ¿Has desayunado bien? Ay, no. Me voy a la cafetería a comer y a beber algo. Me duele la cabeza también. ¿Qué te pasa? No sé, me duele mucho el estómago. Creo que tengo un virus. ¿Te encuentras mal? Sí, creo que tengo fiebre y también tengo mucha tos. Seguro que tienes un catarro. ¿Te encuentras bien, David? No, estoy agotado. Duermo unas 9 horas y me levanto cansado. ¿Qué crees que me pasa? No lo sé, pero debes ir al médico. ¿Qué te ha pasado? Me he caído y me duele mucho el brazo. Creo que me lo he roto. Buenos días. ¿Qué le pasa? Me encuentro muy cansado, duermo mal, no tengo ganas de comer. ¿Tiene mucho estrés últimamente? Pues sí, estoy estudiando y trabajando y tengo muy poco tiempo libre. ¿Y come bien? Pues la verdad no, porque no tengo tiempo de cocinar. ¿Y café? ¿Toma usted café? Creo que demasiado, sí. Bueno, le voy a hacer unos análisis, pero para empezar, es conveniente cambiar algunas cosas en su vida. Debe cuidar más la comida. Tiene que intentar tomar siempre productos frescos. Sí, de acuerdo. Ah, y debe dejar de tomar café, al menos durante unos meses. Está bien, puedo tomar té, eso no es un problema. Muy bien. Además, lo mejor es practicar algún tipo de ejercicio de relajación contra el estrés. Puede hacer yoga o meditación, pero hay muchas otras técnicas. ¿Por qué no se apunta a algún curso? Sí, tengo amigos que hacen yoga y puedo ir con ellos.
Es una forma fácil, bonita y divertida de compartir con tus amigos tus momentos más especiales a través de fotos. Sirve para establecer relaciones profesionales y es muy útil para encontrar un trabajo. Es una red social que sirve para publicar y leer mensajes de texto de un máximo de 140 caracteres. Se puede hablar con gente de todas las partes del mundo y es gratis. Solo tienes que estar conectado a Internet. Se pueden colgar fotos, videos, decir que te gusta lo que cuelgan tus amigos, incluso tener conversaciones privadas. Puerto Rico es una isla que está en el Mar Caribe. Es una de las islas de las Antillas y está situada al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes. A pesar de su pequeño tamaño, posee diversidad de ecosistemas. Bosques secos y lluviosos, montañas, costas y por supuesto playas. Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos desde 1952, pero no forma parte de los Estados Unidos. El país tiene un clima tropical con una temperatura media entre 20 y 30 grados aproximadamente. Cuando los españoles llegaron a la isla, los habitantes de Puerto Rico eran los indios taínos. Por eso a Puerto Rico se le llama también borinquen, que es una palabra taína. Actualmente, los dos idiomas oficiales son el español y el inglés. En Puerto Rico, los deportes más populares son el baloncesto y el béisbol. Los boricuas también son grandes amantes de la música y fueron los que popularizaron la salsa en Nueva York. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar en esta conferencia. Como sabemos, y creo que estamos todos de acuerdo, nuestro planeta, como también Venezuela, es rico en recursos naturales. Poseemos grandes bosques, contamos con mucha agua y muchos de nuestros suelos son ricos y apropiados para el cultivo de muchos tipos de plantas. También tenemos recursos no renovables como el petróleo. Además, tenemos ecosistemas muy diferentes, por eso contamos con una gran riqueza en biodiversidad, animales y plantas de una gran variedad. Sin embargo, creo que todos conocemos los problemas ambientales que afectan a todo el planeta en este momento, y nuestro país no es una excepción. Estos problemas son el producto de la forma en que la sociedad ha organizado sus recursos naturales. A continuación, voy a hablar de los principales problemas ambientales que afrontamos. El primer problema es el crecimiento de la población. Cada día nacen más personas en todo el mundo. Estos nuevos habitantes necesitan recursos como un espacio para vivir, agua, alimento, ropa. Este aumento de población implica problemas ambientales como la contaminación y la deforestación. Precisamente, este es nuestro segundo problema, la deforestación. La deforestación es la destrucción del bosque por la acción humana. Esta práctica se realiza con la finalidad de ampliar los terrenos agrícolas por la mayor demanda de alimentos. Una consecuencia de la deforestación es la contaminación, y este es nuestro tercer problema. La contaminación es un problema ambiental muy grave y se da a todos los niveles. Por ejemplo, cada día hay más ríos, lagos o mares que resultan contaminados, principalmente a causa de las aguas residuales de hogares e industrias. La contaminación también se da por los residuos sólidos. Muchos turistas y habitantes no son conscientes del impacto que generan cuando dejan plásticos, botellas y otros desechos en montañas, bosques, playas, ríos, etc. El aire sufre también de contaminación por las emisiones de gases tóxicos de las industrias, los automóviles y las petroleras. El último problema que voy a mencionar es el tráfico de especies. El tráfico de especies amenaza nuestra fauna y flora. Cuando un animal salvaje deja su hábitat para vivir en un zoológico o en la casa de una familia, su biología natural se ve afectada y normalmente queda imposibilitado para reproducirse.
Como vemos, nuestro planeta sufre graves problemas ambientales. En Venezuela, poco a poco, estamos tomando conciencia de nuestras acciones y de cómo éstas repercuten sobre el ambiente. Pero tenemos que estar convencidos de que depende de nosotros. Tenemos que empezar por acciones concretas, como no tirar basuras en ríos, bosques o parques. Salvar el planeta depende de nosotros. Todos somos parte de la solución. Muchas gracias. Comencemos con las preguntas. Bienvenidos al debate sobre las medidas que pueden mejorar el medio ambiente en nuestra ciudad. Hoy contamos con la presencia de dos políticos locales muy importantes, Pedro Villanueva y Sara Esteves. Muchas gracias por asistir a este debate. Vamos a comenzar con la señora Esteves. Muchas gracias. Uno de los mayores problemas hoy en día es el uso de la energía. Por lo tanto, en primer lugar, debemos reducir el consumo de energía eléctrica utilizando energías renovables. Es decir, utilizar más la energía solar, desarrollar sistemas para ahorrar energía. Gracias, señora Esteves. Ahora es el turno del señor Villanueva. Yo no estoy de acuerdo con la señora Esteves. Desde mi punto de vista, lo primero es concienciar a la gente con rutinas diarias como limitar el consumo de agua, reciclar los envases de plástico o de aluminio, utilizar de forma eficiente el automóvil. Es innegable que esto debe ser lo primero. Ya, pero es mucho más importante. ¿De qué vas a hacer tu trabajo de antropología? Bueno, creo que voy a hacer un trabajo sobre cómo han influido otras culturas en la cultura española. Puede ser muy interesante, pero supongo que te vas a centrar en algún aspecto. Bueno, no lo tengo claro, porque la verdad es que hay influencia de otras culturas en todo. Es que todas las culturas evolucionan a través del contacto con otras culturas y con las migraciones. ¿Por ejemplo? He pensado que puedo estudiar las influencias de otras culturas en la gastronomía. Por ejemplo, en los postres como el turrón y otros dulces, que son de origen árabe. O por ejemplo, la pasta. Hay muchos platos que pensamos que son muy españoles, pero son claramente de origen italiano, como los macarrones. ¿Y por qué no basas tu estudio en influencias culturales más recientes? Por ejemplo, la música. Hasta los años 50, en España, no se escucha casi música en inglés. Las películas de Hollywood con Elvis Presley, por ejemplo, o la música inglesa con grupos como los Beatles, cambiaron los gustos de la gente joven de la época. Es que la influencia de la cultura anglosajona está en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. Y no solo en España, sino en todo el mundo. El inglés, por ejemplo, lo estudiamos hoy en día en la escuela como asignatura obligatoria. Y también está presente en las costumbres. Por ejemplo, el Halloween es una costumbre muy reciente en España, ¿no? Es verdad. Ahora cada año hacemos una fiesta en la universidad por Halloween. Creo que en realidad es una tradición irlandesa que los emigrantes irlandeses importaron a Estados Unidos. Es que a lo largo de la historia, cuando un país ha tenido mucho poder económico y político, ha influido en todos los aspectos de la vida de la gente, especialmente de los países con los que ha tenido contacto. Mírate, ¿qué ropa llevamos los dos? Unos vaqueros y una sudadera. ¿Lo ves? Seguro que nuestros abuelos no vestían así cuando eran jóvenes. Yo soy uruguaya, pero también me siento un poco italiana y española, porque mis abuelos eran italianos y gallegos. Mi abuelo era muy alto y moreno, y mi abuela, la gallega, era rubia y tenía los ojos azules. Llegaron a Uruguay en los años 60, cuando en Uruguay había muchas más oportunidades que en sus países. En esa época, había muy poco trabajo en Europa, y la gente que podía emigraba a América, a Brasil, Argentina o a Uruguay. Tengo familia en Brasil y, por supuesto, también en Italia y en España, pero no los conozco personalmente, aunque nos comunicamos por Facebook o por Skype. Mi madre me cuenta que cuando ella era pequeña, mis abuelos mantenían el contacto con la familia por carta. Escribían 1 o 2 cartas al año y tardaban muchos días en llegar. Recuerdo que cuando era pequeña, mis padres enviaban cassettes a sus primos y a sus tíos porque llamar por teléfono era demasiado caro. Es que todo es muy diferente hoy en día. Mis padres ahora hacen un viaje a Europa cada 2 años. Antes, la gente tenía que viajar en barco y tardaba semanas en llegar. Y ahora, con el avión, en 12 horas ya estás allá. El mundo es cada vez más pequeño. Es de estilo moderno y con un aire primitivo, con muchos colores. En primer plano, la pintura muestra a una mujer morena,
no muy joven. La figura está sentada y se toca la cara con la mano. Tiene los dedos de las manos muy afilados y una expresión muy misteriosa. Destacan las uñas porque las lleva pintadas de color rojo. En el fondo, un poco claustrofóbico por el tamaño tan reducido de la habitación, se ve una pared con líneas horizontales y verticales de diferentes colores. Me gusta mucho la estética del cuadro. Me encanta la combinación de los colores rojo, amarillo y negro. El cuadro transmite movimiento. Tiene un doble perfil, 2 caras. Y el personaje mira hacia el espectador y también hacia la derecha. Yo interpreto que el artista quiere decir que las personas tenemos muchas personalidades. El cuadro, aunque es muy moderno, me recuerda a los retratos clásicos. ¿Diga? Hola, ¿Quién habla? soy yo. Lo siento, pero se ha equivocado. ¿Con quién quiere hablar? ¿Cecilia? Soy Martín. Te llamo para quedar contigo. ¿Cuándo nos vemos? ¡Martín! Me estaba preguntando cuándo me ibas a llamar. Disculpa, no te he reconocido. ¡Qué distraída eres! El tema en el programa de hoy es la conexión entre la cultura y los gustos musicales. Tenemos a María en el centro de Madrid. María, ¿estás allí? Sí, Joaquín. Y voy a entrevistar a un chico español y a una chica uruguaya. Mario, ¿crees que la cultura tiene que ver con la música que escuchas? Yo creo que sí. Si, por ejemplo, como es mi caso, estás acostumbrado a escuchar flamenco porque desde pequeño lo ponían en tu casa, lo cantaban en la calle de tu barrio, o era la música que escuchaban tus amigos, creo que es normal. A mí me gusta el flamenco y escucho mucho flamenco, pero también escucho otro tipo de música. ¿Y tú qué crees, Carolina? Yo no opino exactamente igual. Yo, por ejemplo, nací en Uruguay, que es la cuna del tango. Bueno, Argentina también. A mi familia le encanta el tango y a mí no me gusta para nada. Yo siempre escucho música pop en inglés. Es cierto que sí me ha influido mi pasión por aprender inglés. A mí me parece que la cultura influye en muchas cosas, pero en mi caso, con la música no. Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos una vez más a nuestro concurso ¿Quién sabe, gana? Hoy nuestra pregunta vale 500 euros. Como siempre, vamos a dar 5 pistas, pero ustedes pueden llamar si creen que tienen la respuesta antes. Y recuerden, solo se puede llamar una vez. La pregunta de hoy es: ¿de qué invento estamos hablando? Pista número 1. Se originó como resultado de un concurso realizado en 1860 en los Estados Unidos, cuando se ofrecieron $10.000 para producir un sustituto para la fabricación de bolas de billar. Hasta entonces se utilizaba el marfil, que se extraía de los colmillos de los elefantes. Pista número 2. Fue importantísimo para el desarrollo del cine, que comenzó a finales del siglo XIX. Pista número 3. Desde los años 30 se han inventado muchos tipos, algunos con nombres muy difíciles de pronunciar, como el polietileno, el polipropileno y el cloruro de polivinilo, entre otros. Pista número 4. Uno de los tipos más famosos es el nylon, que se usó para la fabricación de paracaídas durante la Segunda Guerra Mundial, pero también para las medias y otras prendas femeninas. Pista número 5 y última. En la actualidad, su uso está muy extendido. Se utiliza, por ejemplo, en el envasado de botellas, en bolsas y en muchos objetos de uso diario. Bueno, vemos que todavía no ha llamado nadie, pero esperamos su respuesta. Suena el teléfono. ¡Buenos días! Chicos, os voy a hacer varias preguntas sobre los orígenes de Internet. Escuchad bien las preguntas y sus posibles respuestas, porque os voy a preguntar. Primera pregunta. ¿Se considera que la red, tal como la entendemos hoy, comenzó A. en el Departamento Norteamericano de Defensa en los 60, B. en Silicon Valley en los años 80? ¿Vanessa? Yo creo que es la A. ¿El Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los años 60? Muy bien, correcto. Segunda pregunta. Después se creó la World Wide Web, o sea,
www. Y el inventor fue A. El británico Tim Berners-Lee. B. El estadounidense Liquider, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¿Lucas? Yo creo que fue Liquider. Pues no. Fue Tim Berners-Lee, en 1989. Pasamos a la tercera pregunta. Internet empezó a tener un uso público y abierto en A. 1993. B. 1978. Manuela, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿A o B? 1993 es muy tarde. Creo que es la B. 1978. Muy bien, Manuela. La respuesta correcta es la B. Vamos con la cuarta y última pregunta. El nombre de Google viene A. Del dios mitológico Gogol, que era el mensajero de los dioses. B. Del término matemático Google, que se refiere al número 1, seguido por 100 ceros. ¿Sabes cuál es la respuesta correcta, Mario? Viene del término matemático Google. Exactamente.